Buenas noches, amigos y amigas de Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas. Esta noche, la noche del 27 de mayo, vamos a hablar sobre la etnia negra, las luchas y los aportes a nivel nacional y global. En Panamá estamos conmemorando desde el 1 de mayo, todo el mes de mayo, el mes de la etnia negra, pero existe un día uh, que está estipulado legalmente como el Día de la Etnia Negra, ese es el 30 de mayo. Queremos darle la bienvenida a la doctora Gilma Camargo. Ay, doctora, y quería preguntarle si mi turbante está bien, porque sí, por supuesto que está bien. Me he hecho el turbante, yo no uso mucho, pero se supone que debería, porque yo soy pues de la etnia negra, orgullosamente. Le doy la bienvenida, doctora, esta noche Muchas gracias. para hablar de la etnia negra, de sus luchas, sus aportes al desarrollo de este país y de la humanidad, doctora, porque en muchos países, no solamente en Panamá, tienen comunidades negras, algunas son pequeñas, pero otras son bastante importantes y definen la composición de raza en muchos países, sobre todo en el Caribe, doctora. Claro, Bienvenida. en el Caribe, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un mes muy importante que los panameños estamos aprendiendo a respetar y a considerar, que va mucho más allá de las comidas, las festividades y los turbantes. Los turbantes son una muestra visible de nuestras tradiciones y que tienen un significado más allá de la moda, dependiendo del área de donde se use y el conocimiento de la población, puede significar estatus social, estatus espiritual, condición matrimonial, y pueden también significar un idioma, un mensaje que se va compartiendo con los que conocen lo que quiere decir. Así que bienvenida. Sí, gracias. Qué bueno saber Uso del eso, turbante. doctora. Pero mira que recientemente, ya desde el año 2000, es que está estipulado en la Ley 9 el Día de la Etnia Negra en la República de Panamá, como acabo de decir, el 30 de mayo. Solamente desde el año 2000 es que comienza a visibilizarse esto, y yo quería, doctora, preguntarle por qué hasta el año 2000 tenemos solamente una ley que conmemora eh, la etnia negra, que aquí en Panamá nosotros la definimos como afro-panameños, afrodescendientes. ¿Por qué ha pasado eso, doctora? ¿Por qué viene hasta el año 2000 este reconocimiento? Bueno, la población panameña, en la sociedad panameña, se funda a base de la esclavitud de las personas, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Y pasamos con varias etapas desde la época departamental a la colonización norteamericana, en donde se añaden a las leyes de discriminación y a las costumbres de la discriminación y del racismo que teníamos de España, se añaden la institucionalización de las leyes discriminatorias de Estados Unidos. Y pues hemos pasado un largo periodo histórico de racismo y de discriminación y de desconocimiento, de una intención de borrar de la memoria histórica de los pueblos, no solo en Panamá, sino en todas las Américas y el Caribe y otros países del mundo, la historia de los aportes la manera en que llegamos, lo que aportamos, cómo nos liberamos, y lo que ha sucedido es que, manteniendo las clases criollas y las élites el beneficio de lo que significa discriminar y mantener sometida a una población, entonces vemos que ellos no tenían mucho interés
en ese propósito de dar el sentimiento de igualdad y de reconocimiento que merecemos los afropanameños y todos los descendientes. Entonces eso quiere decir que ha sido Y el intencional, sobre todo, proceso acá, sobre, sí, sobre todo, doctora, porque siempre han gobernado la gente de piel blanca, un grupo de personas que siempre han tenido poder económico, que son los ricos, los blancos. Eso se ha identificado muchísimo en este país. Y de hecho, pues, por ejemplo, en el canal de Panamá habían dos sistemas, ¿no? De tratamiento y de pago a los trabajadores canaleros, que, que estuvo hasta prácticamente eh, cuando surgió el Tratado Torrijos-Carter, que ahí cambió todo, pero aquí siempre ha habido una discriminación tremenda, no solamente acceso al poder, sino también al trato. ¿Cómo usted ha visto desde este tiempo para acá, cómo ha sido el trato a las personas que son afrodescendientes panameñas? ya no ha cambiado mucho las cosas han cambiado en forma, pero yo creo que en el fondo seguimos en las mismas. Hay una tradición de la clase criolla donde hay muy pocos blancos en Panamá, en realidad, pero que se alinean económicamente y políticamente a las fuerzas de los Estados Unidos y hasta el momento que se pudo a las fuerzas políticas de España y luego a las fuerzas más negativas de la Gran Colombia. Esto, el beneficio de tener a una clase sometida que tiene que aceptar un maltrato por razones económicas tiene que ver con la cantidad de privilegios que eso da a la persona, a los grupos específicos. Y es ese privilegio de la que nunca quieren soltar. Y por no soltarlo, a veces, como hicieron en las épocas de la colonia española, utilizaban a otros afrodescendientes para mantener sometida o engañada a la población negra que quería abrirse paso y entendía, porque tenemos un nivel de educación bastante bueno en gran parte de la población afropanameña, pero esa población afropanameña se educa y se mantiene pensando que los otros afropanameños que están en un nivel más bajo económico y social no merecen, no han buscado, no han solicitado, no buscan vivir mejor. Y si mantenemos, somos de esos que mantenemos nuestras tradiciones y nuestras costumbres, se desvalora aún más, haciendo que poblaciones como de Colón, poblaciones de Boca de Toro, se sientan disminuidas y renegadas. Darién, donde se puede elegir entre atender a la población mestiza o blanca del área y no atender a los afrodarienitas, entonces se va invisibilizando toda una clase de personas que se van además alejando ellos mismos por la insistencia de la forma en que se van educando en que todo lo que nosotros hacemos es malo, no tiene valor y que no tenemos historias y no hemos hecho aportes. Y hablar de eso se considera un desafío. Y hay personas que han logrado organizar, hacer organizaciones para defender esos derechos y participar, pero la mayoría aquí en Panamá busca es una inclusión, la palabra que a mí me provoca más preocupación cuando hablo con los afropanameños, es que buscan una aceptación, inclusión en el sistema que existe. Y el sistema que existe está en contra de nosotros por su propia formación. Entonces, lo que debemos de estar pidiendo no es inclusión, sino la transformación de esa sociedad para que los hombres, mujeres y niños de nuestra sociedad tengan
una experiencia mucho más valiosa, incluyendo todo lo que nosotros hemos podido preservar de nuestra cultura, de nuestras raíces, hasta donde conocemos. Porque también hay libros que se han publicado de parte de escritores panameños, en donde lo que se sigue manteniendo, aunque se vayan revelando ciertas cosas, va escribiendo desde la perspectiva del colonizador. Se aprende en la escuela de historiadores, de investigadores, a ver la historia esa desde la perspectiva del colonizador y no de la persona colonizada que busca su libertad y la obtiene, porque la obtuvimos como panameños, obtuvimos nuestra libertad solos, sin la asistencia de nadie. Los panameños se liberaron haciendo por medio del cimarronaje, por medio de comprar la libertad de sus familiares y finalmente por la ley que ponía fin a la esclavitud que pasó durante la época departamental, porque pues, el gobierno panameño jamás renunció a la esclavitud. Lo hizo fue Colombia, la Gran Colombia, el 21 de mayo de 1851. Y ya para ese tiempo la mayoría de los panameños se habían liberado, comprando su libertad, haciendo acuerdos con los españoles y haciendo acuerdos con otros pueblos con otros gobiernos para poder mantener sus libertades y sus territorios. Y ahora personas que todavía viven en esos territorios no entienden o no tienen la información de cómo sucedió que sus familias estamos ahora, digamos, las Islas de las Perlas y otras áreas que fueron áreas liberadas por la lucha de los pueblos. Claro que sí. Doctora, yo estuve viendo un libro, no recuerdo los autores, pero estuve viendo un libro y algunas páginas de internet que ubicaban, creo que era a Felipillo como una persona que estaba con la tutela de un conquistador español y que ayudaba a esos españoles a reprimir cualquier cualquiera levantamiento que hubiera durante el periodo de conquista y colonización. Yo me quedé con la duda que eso fuera verdad, porque nosotros tenemos lo poco que sabemos de la historia que nos han enseñado en el colegio es que Felipillo y Bayano, para hablar de dos personajes cimarrones, lucharon por la libertad. Entonces, en ese periodo de la colonización, hay muy poca información sobre lo que ellos realmente hicieron. Y cuando aparece que estuvieron como al mando de algunos españoles para evitar los levantamientos de las personas que se oponían en la conquista, en el área, la parte de colonización, parecía como que ellos trabajaban para los españoles. Y, y en realidad hay en la historia nuestra hay muchos vacíos porque no se conoce muy bien su contribución en liberarnos de la esclavitud a los que estaban siendo esclavizados, que habían venido desde el Caribe, pero que el origen de la llegada era desde África, ¿no? Entonces, hay mucho de tergiversación en los libros de historia con relación a esto, cuestión que no se ha solucionado todavía en nuestro libro de historia. Bueno, uno de los problemas es que el nivel de investigación es muy difícil en Panamá porque en Panamá se destruye mucha información. Tenemos que ir a Colombia o a las librerías. Ahora con la internet se ha hecho un poco más fácil porque están documentando cosas y poniéndolo en el internet. Pero los archivos nacionales de Panamá y otras documentaciones de algunas áreas donde
pasaron muchas cosas importantes en las que nosotros solo sabemos lo que nos quieren dejar saber y donde la investigación propia, desde como dije antes, desde la perspectiva del afrodescendiente mismo, se tergiversa. ¿Qué pasa con muchos de los líderes, estrategas del cimarronaje? Es que al aceptar el asentamiento, la libertad, o al aceptar, y eso pasó mucho con los españoles, que la estrategia militar era tan buena que ellos decían, bueno, vamos a hacer un acuerdo para darte un territorio en tal lugar. Y se asentaba a ese pueblo que ellos tenían toda la libertad posible y tenían que entrar al sistema. Entonces el sistema requería que esos mismos afrodescendientes que se acababan de liberar, que mantuvieran el respeto por las leyes de esclavitud y mantuvieran respeto por la entrega de los cimarrones que podían pasar por el área o venir a buscar refugio. Así que si tú liberabas tenías un palenque, se hacía un acuerdo con el gobierno español exigía que tú cumplieras con la ley. La ley es la ley y había que cumplirla. Entonces, hay personas que no entienden que dentro del contexto de eso, esta gente no eran marxistas, leninistas, ni era nada de eso. Había cierto entendimiento de que yo conseguí la libertad de esta población. Y esta población es ahora dueña de la isla de las Perlas o de un territorio en Portobelo, y los demás están en cimarronaje, y eso hay que ver cómo se combate. Pero es el mismo cuento que nos quieren decir, que en parte quiere negar la responsabilidad donde va. La responsabilidad no es de el funcionario, el ahora funcionario que tiene que hacer respetar la ley a pesar de tener oposición. La responsabilidad es del colonizador. Y así nos dicen a nosotros, sí, pero en África había reyes africanos que colaboraron. Pero sin embargo, si tú no vinieras con ese tipo de ideas, porque el concepto de esclavizado en África no era era una servidumbre más o menos, no una esclavitud que mataba, que asesinaba, que amarraba el vientre de la mujer para que todos sus hijos fueran esclavos, que negaba el uso de tu nombre, que negaba el uso de tus tradiciones religiosas y espirituales. Esas cosas no eran parte del concepto de esclavitud. Entonces decir, bueno, este cimarrón no es lo que ustedes piensan, sí fue un liberador y liberó hasta donde pudo en el concepto que había de libertad en sus tierras y en su momento de poder conseguir un documento que todavía llevamos, que es la cédula. La cédula nacional es la misma cédula que ellos decían para poder pasar de un lado a otro y poder entrar a unos terrenos. Y eso hay que respetarlo y ponerlo dentro del contexto que se debe. Usted dijo que en el caso de Panamá, tanto en la independencia de Panamá de España como en la separación de Panamá de Colombia, nunca aparece cuando Panamá abolió la esclavitud. Yo he visto en otros países, por ejemplo, Brasil tiene claro cuándo se abolió la esclavitud, Haití también, en Estados Unidos, por supuesto, y hay otros países nuestros muy cerca, donde hay una fecha exacta en la cual se abolió la esclavitud. ¿Por qué en Panamá no ocurrió un acontecimiento como este? Porque cuando Bolívar estaba tratando de lograr que los panameños se unieran a ese tema, ellos simplemente se hicieron los desentendidos y no hicieron nada. Al momento de 1821, lograr la independencia, en la que el cimarronaje contribuyó enormemente a esa independencia, se une Panamá a la Gran Colombia y se mantenían las leyes de esclavitud. Fue en ese proceso de la Gran Colombia cuando en 1851, 21 de mayo, y esa es la pregunta de por qué, si el 21 de mayo se da el fin de la ley, de la abolición de la esclavitud en Colombia y en toda la Gran Colombia, ¿por qué Panamá no toma esa fecha
que es en mayo también como exacto, fecha del Día de la Etnia exacto, Negra. Bueno, lo que claro, pasa es que abriría los ojos del pueblo panameño de que esa abolición, de esa afrodescendencia se va a toda la Gran Colombia y nos vincula a una lucha y una experiencia que ellos nos quieren todavía mantener ciegos. Recuerda que al darse la independencia de Panamá de Colombia, Panamá deja una gran porción de tierra, que es el Chocó, y se lo deja a Colombia, abandonada. Era la área más afrodescendiente que tenían, que, con muchas dificultades y todo eso, pero era una porción de territorio muy afrodescendiente que todavía en ocasiones pide volver a ser parte de Panamá porque cree que a nosotros sí, nos va sí, mejor acá. exacto, Entonces, pero exactamente. y nosotros internamente los hemos internalizado tanto que la poesía de Demetrio Corsi, que hablamos de que huyese hacia el Cauca el negro bravío, pues todos esos palenques estaban vinculados y tenemos nosotros una relación de sangre, de lucha con el pueblo colombiano y con el movimiento bolivariano, donde con la esperanza de que Bolívar, que mantenía la idea de que nos iba a liberar, que esa esperanza muchos panameños lucharon junto a Bolívar y eran afrodescendientes. Y esa historia no termina de salir, aunque se menciona un nombre aquí, un nombre allá, no se encuentra fácilmente la documentación Eso para lo, lograr eso. exactamente es lo que yo le iba a decir, porque usted lo ha dicho bien claramente, Cimarronaje contribuyó con nuestra independencia de España. Eso hay muy poca información sobre eso. Y luego también el afrodescendientes nacidos en Panamá también contribuyeron con la independencia de la separación con Colombia. Entonces son Uh -huh. acontecimientos que todavía aquí falta porque se investigue más y se incorpore todos estos aportes en la lucha, en el desarrollo del pueblo panameño, de esta nación, que no aparece por ningún lado. Y en los textos escolares, ahí me puso Damaris un mensaje, no aparece claramente el tema del aporte. O Uh sea, -huh. que todos estos años, desde el año 2000, en que comienza a visibilizarse la etnia negra en Panamá, no hemos salido tanto del tema del asunto de la contribución de la gastronomía, el Uh -huh. vestuario, Claro. qué sé yo, y otras formas de aporte que han hecho los afrodescendientes, que están haciendo en Panamá. Todavía no salimos como de ese aspecto, pero es mucho más profundo todavía esa contribución, sobre todo en Claro. la parte de definir, por ejemplo, la nación panameña, la autodeterminación de este país, eh, y otros aspectos del desarrollo. Se habla de de un afrodescendiente tal que ha triunfado en los Estados Unidos como Claro. médico. Se habla Uh -huh. de una persona que tiene una empresa X y está compitiendo a nivel mundial en el tema del comercio online, pero y así yo le puedo narrar diferentes personajes, pero no hay un hilo conductor que diga, bueno, no es este y este, sino que hay una historia que tiene una continuación, y que se tiene que ir reforzando eso sobre todo las nuevas generaciones. Claro, hay personas, por ejemplo, yo tuve unos intercambios con CERTV que va a tener un programa sobre afrodescendientes y comienza a hablar de que los afrodescendientes son
desde los que llegaron para para la construcción del canal. Y les tuve que explicar que no, que estamos aquí desde el siglo XVI. Y además, cuando se habla de por qué tomaron a africanos de ciertas áreas, pues nuestros edificios lo dicen. El tipo de construcción que tienen, lo que nosotros comemos, viene de personas que ellos seleccionaron para ser esclavizados por sus capacidades. No fuimos esclavizados porque fuimos los más tontos de ser agarrados, sino porque ellos estaban buscando gente que tenía la capacidad y el conocimiento para hacer eso. Y además, y es por eso que tenemos a un Bayano o un Luis de Mozambique que tiene la capacidad militar para enfrentar a los españoles y ganarles y hacerles la guerra. Entonces, esos son los temas que tenemos que desarrollar y nos distraen con el tema de que si la ropa esto, que si la ropa lo otro, exacto, y estamos fuera del contexto de lo que es verdaderamente importante. Los afrodescendientes que lucharon, no lucharon en el movimiento bolivariano, por ejemplo, no lucharon solamente en Panamá, lucharon en Ecuador, lucharon en Colombia, lucharon en Venezuela, y esa conexión que tenemos nosotros con esos pueblos, hay que poder documentarla desde la perspectiva de los afrodescendientes mismos. A mí me da dolor cuando estamos viendo temas, por ejemplo, de la Isla de las Perlas, en donde dicen simplemente, sí, porque esta comunidad vivía aquí desde tiempos anteriores y ellos no saben que por lo menos pueden, bajo los conceptos de derechos que se han desarrollado por los afrodescendientes, para los afrodescendientes, reclamar su titulación con base al cimarronaje. Es decir, tierras ancestrales que no pueden ser tomadas porque las pagamos con sangre. Cuando vemos la ciudad de Colón y la provincia de Colón, donde desde el colonialismo estamos nosotros luchando en un pronto a celebrarse bicentenario, en donde Panamá parece estar más interesado en celebrar a España que celebrar a Panamá, nosotros tenemos que poder destacar lo que fue Portobelo como el lugar, el centro de distribución de los esclavizados que luchaban desde que se bajaban del barco hasta las áreas, para ahora estar en las áreas de Costa Arriba y lo que eso significaba para su propia protección. Y cómo ellos podían utilizar el camino de cruces como un área tanto de avance militar como de caminos de construcción que ellos mismos construyeron y conocían bien. Sí que tenemos mucho trabajo que hacer, pero mientras estemos hablando un idioma diferente, hablando de inclusión, de estar satisfechos por la empresa, de estar satisfechos porque el fulano fue a estudiar, pero se quedó, no trajo nada a casa. Entonces, vienes de vacaciones cada 15 días, pero ¿qué trajiste? ¿Qué hiciste para que esa otra población a la que admiras haga algo? Y lo mismo pasa en el Chorrillo, por ejemplo. Chorrillo era un palenque, esa era la puerta de las afueras de las puertas de tierra y todas las otras puertas que tenían, que eran 4 puertas, en donde una población se quedaba en esa área. Y ahora yo le menciono a algún chorrillero que el Chorrillo viene del agua que venía bajando del Cerro Anconi, a veces hay quien no sepa. Y lo están haciendo otra vez en todos los temas relacionados a los avances de luchas sociales que tenemos, con la distorsión, la difamación, y con ponerte una u otra persona de enfrente a decir, ah, mira, fulanito llegó a la asamblea o fulanito es médico, pero ese fulanito no tiene ninguna conexión ni con su identidad, ni con su cultura, y mucho menos con su comunidad. Así mismo es, doctora. Fíjese que después de haber el Estado panameño determinado el 30 de mayo como Día de la Etnia Negra, no fue hasta el año 2016 cuando se crea la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, SENADAP. Y después, 16 años después, pero antes, se crea una ley
que regula el derecho de admisión a los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación. 2 años después, eso fue la ley 16 de abril del 2002. Y aquí yo me quiero detener, doctora, porque hay el observatorio George Priestley, que el director es el profesor Alberto Barro, sí, ha estado documentando denuncias sobre casos que se han dado en Panamá que incurren en justamente contra esta ley. Por ejemplo, en establecimientos de diversión, en algunos casos no dejaron, en años anteriores, no dejaron entrar a gente negra a esos establecimientos. Estoy hablando de discotecas, estoy hablando de bares, este sitio, y habiendo una ley. Yo creo que primero habían pasado varias situaciones de este tipo, después vino la ley, pero siguió dándose esto y realmente, y no solamente en estos sitios, sino que, por ejemplo, hubo un caso de una persona que trabaja en una empresa importante en el área revertida, lo llamaron por teléfono a firmar un documento para un préstamo que había solicitado. El guardia que estaba en la puerta del banco no lo dejó entrar porque el señor tenía su cabello con trenzas, era un rasta, y él decía, a mí me han llamado para firmar un documento aquí y usted no me deja entrar. El guardia de la entidad bancaria. Y así muchos otros eventos y todas estas cosas las ha documentado y denunciado también el observatorio. Porque en realidad es una grave denuncia y sobre todo este tema de la ley que toca justamente lo que se llama el derecho de admisión. Y se supone que esta ley es para evitar la discriminación, pero de hecho esto se sigue dando. Justamente hace unos días atrás se tiene por costumbre en este mes que las personas vayan, negros o blancos o mestizos, vayan vestidos con su atuendo de la etnia negra, y en algunas entidades incluso públicas no se le permite a la persona ir con el vestuario que lo representa muchas veces, que representa su identidad, pero también esto va aunado al cabello. O sea, ahí no puedes ir con el cabello afro o con trenzas, porque pues eso es de acuerdo al reglamento de los empleados, por ejemplo, de Copa. Eso es falta de higiene y salud. Eso le pasó, por ejemplo, a una auxiliar de vuelo de Copa, y eso fue todo una denuncia y una discusión, y le sacaron pues a la joven, que en el reglamento estaba eso estipulado, pero en el reglamento no aparecía nada con el tema del cabello. Hay todo a partir del 2000, hace ya 21 años, se siguen dando este tipo de situaciones en Panamá. E incluso, doctora, yo he sido objeto, por ejemplo, de discriminación. Uno se da cuenta cuando uno va a una oficina pública, va una persona ensacada, blanca, muy bien vestido, y va una persona negra,
muy humilde vestido, y el trato es totalmente distinto. Te ignora prácticamente el funcionario, y eso pasa mucho, mucho en este país. Sigue pasando, habiendo leyes o no habiendo leyes en el pasado. Yo quería su comentario sobre eso porque la verdad que estas cosas siguen ocurriendo. Y yo creo que es como usted dice, son los enfoques que los propios afrodescendientes tienen con respecto al mes de la etnia negra, al día específico de la etnia negra, del reconocimiento de la etnia negra en Panamá y sus aportes. Yo pienso que ahí el enfoque creo que no está muy adecuado si nosotros queremos que el Estado realmente reconozca a la gente, que no haya discriminación, que no haya racismo. Mira, primero hay que reconocer que esos grupos lograron esas leyes de las que hemos estado hablando, la de 2000, la de 2016, son aportes nuevos en Panamá, que vienen de la experiencia afrocaribeña y de Estados Unidos y de otros lados, y quizás por eso no llega hasta donde queremos que vayan a llegar. En Panamá se desconoce mucho de hasta dónde han llegado las organizaciones internacionales, los convenios y tratados acerca de los afrodescendientes, y yo siempre tengo un poco de molestia con la provincia, con los líderes colonenses, por ejemplo, porque no basan mucho de sus reclamos en el tema este de racismo, que es lo que en verdad los está afectando. Y tenemos que reconocer que aquí ni los españoles, ni los norteamericanos, ni sus costumbres se han ido del país. Somos un país bastante joven y el racismo está en la estructura institucional, en la mente y en las costumbres de las personas. Y tú verás que personas que son mestizas, que se creen porque por su apellido o porque trabajan en una oficina, que son distintos a los otros afrodescendientes, y que ellos son las más las personas que más constantemente entran en estas violaciones a los derechos de los demás, por tratar de elevarse a hacer otra cosa que no es más que una ficha útil de las personas que de verdad tienen los privilegios. Los privilegios no son de aquel que se educa y que consigue un trabajo. No, el privilegio sigue siendo de las clases de poder económico, porque el racismo es un instrumento de economía, no es solamente una cuestión social. Eso ayuda a que ellos tengan privilegios que no te permiten a ti tener la misma economía, nivel económico y desenvolvimiento político que se necesita para ser parte del poder del país. ¿Qué pasa con Panamá? Pues nosotros tenemos la influencia religiosa, que habla siempre de pedir perdón y de recibir perdón, y se toma como un juego. Y yo he pedido disculpas a fulanita de tal por acusarla de robo, como me pasó a mí, que me acusaron de hurto en un supermercado. Se pide disculpas porque se te puso un arma en tu carro, o porque se te está tratando de hacer un perfilamiento racial para que tú no puedas seguir subiendo en las escalas profesionales, por ejemplo, o que se pide disculpas y se pasa como acomplejada a la persona que en verdad tiene un derecho ya internacionalmente reconocido. Y entonces nosotros tenemos un proceso de educación muy fuerte que hacer. Hay algunos cambios en la Secretaría Nacional de esta tutela que se ha creado, llamada Senada, que yo, en verdad, yo hubiera ido por otro camino, pero yo siempre tomo los caminos más arriesgados. Yo no necesito ser tutelada, yo necesito que me den aperturas a mí para hacer lo que yo sé hacer bien. Pero hay otras partes de la comunidad que piensan que hacer una secretaría de la etnia negra es importante, porque hay áreas donde simplemente están invisibilizados. Darién es uno, Colón es otro,
la discriminación y el racismo en Colón se discute de otra forma, diciendo que ellos son vagos y flojos y no quieren trabajar, y que la manera de vestir es inapropiada para la zona libre de Colón, una cantidad de cosas que no tienen sentido. Pero que si esa población tuviese el contexto y el contacto con tratados y las relatorías de las distintas organizaciones internacionales donde pueden llevar su queja, pasarían por encima del uso de partido político y del compadre y del alcalde y de todas estas otras mecanismos que hemos usado desde la época colonial y que no nos han servido de mucho. Entonces es poder empoderar a esa población, y yo he notado que cada vez que sale un líder de la juventud afrodescendiente, lo primero que hacen es ofrecerle un trabajo en la OEA, mandarlo a conseguir una beca o alguna experiencia internacional, y esa persona se va pensando que está aportando algo a la sociedad, y lo que están haciendo es fácilmente quitando a un posible o una posible lideresa de la comunidad, la sacan del país por unas semanas y se sienten ya parte de ese conglomerado de poder que no son. Entonces no nos estamos dando cuenta que esa juventud que está preparándose y que está tomando conciencia, lo que están haciendo es desviándola de poder para que no pueda tener un efecto en la sociedad panameña. Y cuando regresan, por ejemplo, ya no quieren estar en las comunidades de abajo, sino que quieren estar en los congresos y las conferencias y la asamblea, pero no hace ningún bien. Como tú verás ahora mismo, lo que pasa en Chilibre, lo que pasa en el Chorrillo, no tiene nada que ver con el mes de la India Negra. Lo que pasa en Portobelo, lo que pasa, no les interesa, porque ellos están viendo cómo resuelven los problemas de sobrevivencia de sentido bien afianzado de inferioridad, porque saben que están siendo reprimidos. Entonces, el lenguaje sí importa, la valorización sí importa, y cambiar esa definición de éxito como el éxito económico o personal, que solamente te lleva a sacar adelante a tu familia y a comprarte un carro y a tener un buen marido. Eso no es una definición de éxito, eso es una selección del tipo de vida que quieras llevar, pero eso no lleva a la comunidad entera. Yo creo, para mí, mirando todas estas historias de el médico que se fue y la empresaria que está en otro país y todas estas personas, me da la sensación de fuga de cerebros, de fuga de líderes que no pueden entonces tener incidencia en Panamá. Claro, y eso, sí. Eso es un error. Claro, doctora, fíjese que me gustaría hablar en los últimos minutos que nos quedan del programa sobre la diáspora africana. ¿Qué es y cuáles son los objetivos? Mira, la diáspora africana, que también es muy compleja, está buscando hacer algo que en Panamá no hacemos para nada, que es fortalecer al África, conseguir de nuestra población una relación económica con el África, de poder entonces, en vez de estar invirtiendo en Amazon y en Google, que estuviéramos invirtiendo en el Congo o en Nigeria, para que esa economía de nuestros pueblos se pueda ver. Pero también hay una necesidad de entender que nosotros no somos, aunque el África fue colonizada y somos descendientes, afrodescendientes, la cultura africana en el África es una cosa muy distinta y muy compleja, porque son muchos países y muchos grupos étnicos que tienen muchas diferencias, de las cuales nosotros nos tenemos que informar. Pero para informarnos de eso también tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros, porque si no, no estamos aportando nada, sino simplemente copiando. Y entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de conocernos a nosotros y conocer cuáles son nuestras verdaderas tradiciones y nuestros verdaderos mensajes y nuestros verdaderos aportes, para entonces nosotros poder vincularnos a ese movimiento. Mira que el CARICOM lo tiene muy bien vinculado,
los países bolivarianos del ALBA tienen su buena relación con el África y los ha utilizado y les ha servido para cosas tan prácticas como, por ejemplo, que la relación que tenía, digamos, Venezuela con el África y Cuba con el África ha servido para que ellos estén en mejor posición que nosotros en el tema del COVID, porque ya conocían la enfermedad, ya habían pasado por la experiencia de la medicina que se necesitaba en ese sentido y tenían una experiencia cultural acerca de qué es lo que funciona en términos de poder ayudar a la población a hacer acciones colectivas en las que nosotros también estamos fracasando mucho porque en lo colectivo en Panamá no somos buenos. Nos fuimos ya mucho hacia el individualismo y el individualismo ha quebrado a nuestras comunidades. Las comunidades que eran colectivas de Colón, y por Colón te menciono que mi abuela que fue desplazada de Colón a Panamá y mi mamá después desplazada de Panamá a los Estados Unidos, tenían todas ellas sus comunidades de mujeres que yo cuando era niña tenía que ir a acompañar y a asistir a las mujeres desplazadas de Colón que estaban en las áreas de Caledonia, Santana, aquí en Pueblo Nuevo, arriba abajo, porque eran parte de la familia colectiva que teníamos nosotros allá. Y entonces ese es parte de lo que hace posible que las comunidades de bajo nivel económico, pero que tienen otra perspectiva de pensamiento, puedan sobrepasar este tipo de situaciones como el COVID o las situaciones políticas en donde se nos enreda a nosotros pensando que lo único que podemos hacer es dar el voto o unirnos a la campaña, la política e ideología de algún candidato que nos va a dar el chance para poder sobrevivir, sin saber que nosotros tenemos una tradición fuertísima acerca del papel de la mujer en la comunidad, del papel de la mujer en la organización política y social y la fortaleza que se tiene es de dar el espacio a las mujeres y a los niños también para ser parte de esa colectividad que nos ayuda a todos. Claro que sí. Yo justamente con el tema de las mujeres estuve revisando un informe que salió sobre la situación de las mujeres afropanameñas. Lo hicieron el INAMU y el PNUD, salió el 10 de diciembre del año pasado y decía que la población afrodescendiente estaba por alrededor del 24%. Ya en el 2016 se hablaba de un 14,9%. En el 2010, doctora, se trató de incorporar en el censo del 2010 una pregunta o varias preguntas con relación al tema de la identidad de la persona que contestara a este tema del censo. Y no hubo acuerdo y ahora parece ser que los grupos afrodescendientes han estado tratando de mejorar esto porque se supone que el censo debía ser este año, pero no sé si no hay condiciones o qué, pero hay una mesa de trabajo que me dice el profesor Barro que desde enero de este año se ha estado trabajando para ponerse de acuerdo sobre el tema de las preguntas que deben ser incorporadas en el censo, sobre todo para saber cuánto en realidad somos, dónde estamos, qué actividades desarrollamos, actividades económicas, y nuestro nivel también, entre eso nuestro nivel educativo, porque nada de eso sale en los últimos censos que hemos tenido. Parece que fue un fracaso tremendo el censo del 2010 porque no aparece claramente. Entonces se han hecho algunos estudios como este de la situación de las mujeres afropanameñas y ahí aparece información sobre cuántos y dónde estamos y cuántas mujeres eh, afrodescendientes lideran los hogares panameños, son bastantes. Y la gente pensará que las mujeres afrodescendientes y los hombres, ¿no?, la familia,
están solamente en Boca del Toro, Colón o las islas, no, también están en Chiriquí y en diversas partes del territorio nacional. Entonces, hace falta clarificar esto también en Panamá, sobre realmente cuántos somos, a dónde estamos, qué hacemos, cuál es nuestro nivel educativo y todo eso. Entonces, este informe en particular habla de la triple discriminación también de la mujer, por ser negra y por ser pobre. Yo he leído muchos informes en diferentes lados, sobre todo en Brasil, y ahí lo tienen bien claro. Ahí tienen claro el tema de la discriminación, dónde están, en qué categorías sociales las mujeres son discriminadas y por eso, por esa razón es que hay políticas públicas apropiadas que se están ejecutando, por ejemplo, en el caso de Brasil, no ahora con este gobierno de Bolsonaro, porque han eliminado muchas cosas, mucha de los presupuestos que iban para esta área sobre todo, pero por lo menos ellos tienen claro con las organizaciones. Aquí falta, por ejemplo, que las organizaciones tengan un enfoque más claro sobre qué es lo que queremos defender y proteger aquí en Panamá. Y le digo una última cosa, que la ministra Moines estuvo hablando hace semanas atrás sobre dos convenciones, creo que una del sistema, o las dos son del sistema interamericano. Una de esas convenciones es sobre el tema contra el racismo, y eso se supone, Panamá firmó la convención. Solamente falta la ratificación, pero eso tiene que llevarse a la Asamblea Legislativa y resulta que se sale la diputada Corina Cano diciendo que aquí habían suficientes leyes que protegían en el caso de la etnia negra, que protegían a la etnia negra, suficiente ley, y que no había necesidad de ratificar esa convención. ¿A usted qué le parece este tema? Bueno, aquí en Panamá hay un problema de que muchas personas van a la asamblea con una agenda muy bien clara de lo que quieren hacer, y la de ella es la de una agenda de derecha religiosa que no tiene nada que ver con nosotros. El otro problema es que hay afrodescendientes diputados en la asamblea que no respondieron a eso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se consideran afrodescendientes, ya que en Panamá se cree que el único afrodescendiente es el afrodescendiente que habla inglesa. No sé, los demás no, somos morenos, somos lo que sea, pero no somos. Y al no tener claro esa parte, muchas de las personas que deberían de estar defendiendo esto y entendiendo cómo les afecta, porque les sucede que cuando van a las tiendas andan detrás de ellos tratando de ver si se roban algo, que cuando tratan de trabajar en un banco no le dan la posición, porque si es al frente de la oficina, y no saben que la clase dominante en Panamá aplica todas las leyes discriminatorias de los distintos países en donde ellos tienen vínculos de poder, y que eso todavía se está dando, y que aunque tú te creas que porque hablas español o porque vives en Antón no eres afrodescendiente, eso afecta esa identificación. Es decir, ese es parte del trabajo que los Estados Unidos se hizo muy bien debido al nivel de discriminación que había en todas partes, y que donde muchos de los latinoamericanos se definen como afrodescendientes, aunque sea afrolatinos, ¿no? Porque entiende que la definición racial. También hay una debilidad en las organizaciones que dicen que, bueno,
si tú viniste en marzo o viniste en la época colonial, es lo mismo y eres afrodescendiente, lo quieras o no quieras. Bueno, yo me tengo que sentir vinculada. ¿Dónde yo me siento afectada por eso? Y si nosotros no entendemos lo que pasó durante la época colonial y cómo quedaron negros en Los Santos y en Veraguas, cómo sucedió esto y para dónde tomaron esos cimarrones. Por ejemplo, en Curundú había un puente en donde que usaban los cimarrones para irse de la ciudad y ese puente lo derribaron hace unos cuantos años atrás. Entonces, aquí se borra mucho la historia, se pierden las documentaciones, van personas, supuestos investigadores a la Biblioteca Nacional, casi todos los libros sobre temas afrodescendientes, los mismos investigadores se los han llevado y no están disponibles para el resto de la población. Y entonces, son cosas así que suceden que debilitan. En Estados Unidos se documentó muy bien la llegada de los barcos, quién venía en él, y es posible para una persona afrodescendiente en Estados Unidos buscar toda su vinculación familiar y encontrar de dónde vino y por qué vino. ¿No? Acá los que lo sabemos por la historia oral, pero no tenemos la confirmación. ¿Y quién está dando la confirmación ahora? Lo están dando muchos de los mormones que tienen los libros ancestrales de otros lugares. Pero aquí, si vas a hacer una investigación a un órgano, a los archivos judiciales, por ejemplo, lo que se fija no es en esa historia de poder darle a esa persona su identidad completa, sino que están viendo de que si fulanita hizo dinero o si de otro estaba comprando, haciendo joyas o lo que sea. Es decir, no está el contexto de darme a mí la identidad que yo necesito. Y cuando ves los programas culturales en Panamá, por ejemplo, todo lo que no entienden, te dicen, eso vino de los españoles. Vino con nosotros. Entonces dicen, no, porque así lo hacían los españoles. No, los españoles no fueron los actores principales. Los actores principales fueron los que trabajaron. Y los que trabajaron fueron los esclavos y las personas esclavizadas. Así es. Muchas gracias, doctora Camargo. La verdad que ha sido una noche estupenda. No sé si algunos de los que nos están viendo pensaban que íbamos a hablar de los trajes, del turbante, de esto y lo otro. No. Nosotros queríamos un poco más allá ver en qué también estamos fallando como afrodescendientes, porque necesitamos reforzar nuestra identidad nacional, saber también qué proyecto de nación tenemos que construir. Y por ahí Galia nos ha puesto, Gilma, que se siente ser la afrodescendiente que ha puesto a sudar a los americanos por el caso Salas y otros. Y ahí sí quisiera, como mensaje final, que me contestara esa pregunta que hace la compañera Galia. Bueno, la verdad es que yo lo siento como una responsabilidad ancestral, una responsabilidad de nación, y por eso es que a pesar de todas las dificultades y todo lo que falta por hacer, yo no me rindo. Y considerando a todos esos otros afrodescendientes y otras mujeres afrodescendientes que han dado la lucha en contra del colonialismo y en contra de la represión de nuestros pueblos, yo me siento responsable de no ser la que cuando llegue al hogar de los ancestros me vayan a reclamar de que no yo luché lo suficiente por esta generación, teniendo los beneficios que tengo. Mis abuelas, bisabuelas eran mujeres que nunca tuvieron el nivel de educación que yo tuve, ni los instrumentos de comunicación que yo tuve. Hicieron una lucha extraordinaria que ayudó a liberar a sus pueblos y a dejarlos mejores. Así que yo creo que es una tarea muy difícil, pero mucho más fácil de la que tuvieron ellos. La verdad que tiene que ser así. Bueno, agradezco a la doctora Gilma Camargo por estar esta noche con nosotros hablando sobre la etnia negra, sobre todo sus luchas y sus aportes, tanto a nivel nacional como global.
con esto de la diáspora africana, a mí me da la impresión de que nos hace falta vincularnos realmente a África. Por ahí vi un anuncio, Panamá en África, de África en Panamá. Más me pareció ser un eslogan que en Cuba ya tiene muchísimos años de estar haciéndose de hecho. Nos hace falta, como dijo la doctora Camargo, más vínculo con África, y porque ese es el continente con el cual tenemos la referencia más cercana, histórica, de los esclavos y de nuestra descendencia aquí eh, en Panamá, ¿no? Sobre todo en Panamá. Queríamos Bueno, agradecerle a la quería decir, doctora. Sí, doctora. quería decirles algo sobre eso. Yo creo que los vínculos tienen que ser reales porque, vaya, no tenemos ni siquiera las relaciones diplomáticas que debemos de tener con ellos. En algún momento entonces sí debemos de hablar de la ropa y los turbantes porque lo que se está haciendo aquí en Panamá es banalizando esto y haciéndolo un poquito demasiado relajado y las personas que están vistiendo como reyes y princesas pero no como los trabajadores ni los esclavos que tuvimos en algún momento. Tenemos que entender que hay una riqueza y un poder en eso. Y lo que buscamos no solamente es conocernos, sino empoderarnos también. Panamá le debe al África y a los afrodescendientes mucho de sus riquezas, no solamente materiales, sino también intelectuales. Sí, gracias, doctora Camargo. Gracias por Bueno, hemos finalizado el programa Inteligencia Colectiva hoy jueves 27 en conmemoración del mes de la etnia negra, y que, bueno, el 30 de mayo, que es domingo, es el día de la etnia negra, y queremos que todos nuestra audiencia haya tenido un poco más de conocimiento y del valor de la etnia negra, que no pasa solamente por el vestido, el turbante, la comida, sino que tiene raíces muy profundas de lucha, de resistencia, de aporte al desarrollo de este país. Muy buenas noches a todos, y nos vemos pronto, doctora Camargo. Seguramente en algún momento nos podrá visitar para conversar sobre algún tema importante. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Este ha sido un episodio más de Inteligencia Colectiva, en donde hemos contado con la doctora Gilma Camargo. El capítulo de hoy de Inteligencia Colectiva, este programa que hacemos entre ustedes y nosotras, ha sido dedicado a la etnia negra, a sus luchas y a sus aportes nacionales e internacionales. Y bueno, agradecemos a nuestra periodista Marcelina Samaniego siempre por su buena y excelente preparación. Y al ser afrodescendiente panameño, a mí me gustaría dejar un último mensaje. Normalmente yo no suelo participar porque estoy acá dentro de lo que es la utilería, pero todas somos afrodescendientes. La humanidad empezó en África. Así es que no debemos ver como un objeto de ocultar nuestra vinculación con nuestras raíces. Un país extremadamente heterogéneo, en eso está nuestra riqueza, y esperamos que siga estando, y que, como ha dicho bien la doctora y también ha hablado Marcelina al respecto, esperamos que se siga dando realce y la verdadera importancia a la participación, la que ha habido y la que todavía tiene que haber mucha más. Gracias, Marcelina, por este buen programa, como siempre. Para nosotros es un honor realmente tenerla usted aquí en la coordinación de inteligencia colectiva. Yo no sé cuántos espacios haya con mujeres combativas como usted en esta forma, pero me siento realmente honrada con su participación, y lo hago saber. Me siento muy contenta de que una mujer humilde, afrodescendiente, sea la coordinadora de inteligencia colectiva. Gracias. Muchas gracias, doctora Galia, y nos vemos en otra entrega la próxima semana aquí en su espacio Inteligencia Colectiva, el espacio de todos y todas. Buenas noches.
NTT Radio, Comunicación sin Fronteras.